Bienvenidos a otro programa de Un Curso de Milagros aquí en Cuántica. Hoy nos encargaremos de la clarificación de los términos de Un Curso de Milagros. Para cuando así hablemos, pues todos hablemos con los mismos significados, con las mismas connotaciones, aunque el Curso de Milagros dice en las primeras líneas de la clarificación de términos que no le preocupa ni le interesa una terminología precisa, simplemente se orienta a la corrección de los errores y a la expiación. Estamos aquí nuevamente con Magdalena, quien nos va a explicar en el día de hoy una cantidad de cosas nuevas que creo que nos van a servir mucho para cuando estemos leyendo el libro. Hola a todos, nuevamente con ustedes y con Mar. Muchas gracias por invitarme nuevamente al programa. Y estamos acá, como les prometimos en el anterior, para seguir con la clarificación de términos, porque obviamente quien pregunta, dice el Curso de Milagros, quien pregunta, dice Jesús, siempre es el Él. Entonces, y Él para eso vino, para clarificar y para que nosotros podamos entender todo lo que se tergiversó en un pasado. Hace 2000 años se tergiversaron los términos y Él amorosamente ha regresado, aunque Él nunca se fue, porque Él lo prometió que se iba a quedar con nosotros todos los días, dijo, hasta que todos regresemos de su mano con Él y despertemos en brazos de nuestro amado Padre. Así que, como dijo Mar, el curso dice en la clarificación de términos que no es para una especulación filosófica. Dice que una teología universal no puede ser, pero sí una práctica universal no solamente puede ser, sino que también se puede llevar a cabo. Es lo deseable, es lo que Él quiere. Y Él es tan amoroso cuando viene y dice que el proceso de pasar por alto a toda esta serie de paradigmas y rollos en temas teológicos en que nos podríamos enredar. Entonces, esa es la primera cosa que subraya. No es una especulación filosófica. Dice que el curso es simple, tiene una sola función y una sola meta, y es la que recordemos quiénes somos. La función es la función que nos la dio nuestro Padre, que es ser felices. Y que tampoco nos metamos también a defender lo que es el curso, o como se ha hecho con todas las religiones, en que venimos a defender nuestros credos, nuestros paradigmas, nuestros dogmas, y el curso no se trata de eso. Hay una historia que se le atribuye a Buda, no sé si tú la has escuchado, Mar. Es esta historia que dicen de que Buda decía que las religiones son como una barca. Los que van en las diferentes barcas van diciéndole uno al otro, mi barca es mejor que la tuya, mi barca es mejor que la tuya, y empiezan a pelear y a ver qué barca es la mejor que la del otro. Entonces Jesús es pero muy específico para decir que no nos tenemos que meter en esas discusiones. Sí, además que dice que esto es un camino y como este camino hay muchos caminos. Así es. Él lo primero que dice es que Él es un símbolo y nos pregunta si nuestro amado Padre nos dejaría a nosotros solo como un símbolo para recordarle. No, hay muchos símbolos y todos vamos a llegar hasta la otra orilla, y cuando ya no necesitemos esta barca, pues la dejamos
y ya estamos del otro lado, entonces ya no es necesario seguir con la misma barca. Me encanta cuando Jesús dice en el curso, al terminar, que las lecciones del libro de lecciones, Él dice, este es un comienzo, no es un final. Me encanta cuando lo aclara eso y dice, olvídate de todo, olvídate de este libro, olvídate de este curso, olvídate de todo lo que has aprendido y con las manos vacías ve a tu Dios. Él lo que nos está invitando es a encontrar a nuestro Maestro interno, que es el que nos guía para recordar y regresar a brazos de Padre, de donde nunca, dice, jamás hemos salido. Pero esta es nuestra ilusión de que estamos acá. Entonces, para esto es este tremendo libro, gordo, de 3 libros en uno, donde nos explica la manera en que de a poquito vamos despertando y vamos regresando a lo que nunca, de donde nunca hemos partido. Por eso es que se habla del viaje sin distancia. Así es, del viaje sin distancia. Este es un viaje sin distancia porque nunca lo hemos emprendido. Pero eso lo vamos a ir recordando poco a poco y son de los términos de que vamos a ir aclarando para que no nos equivoquemos. El libro nos dice que todos los términos aquí son potencialmente polémicos y quienes buscan controversia la encontrarán. Pero ese no es el sentido, no es armar controversia alrededor de palabras y su significado, sobre todo porque cambia el significado de muchas palabras que nos han enseñado a lo largo de nuestra vida, como por ejemplo es la expiación, que la veremos detenidamente, pero es un ejemplo. La expiación nos han enseñado que es castigo y que es una forma para pagar, para un pecado. Entonces ya ahí es para que nosotros, como vimos en el programa anterior, en los términos de los milagros, los principios de los milagros, simplemente es deshacer. Entonces, cualquier término que encontremos en el curso puede ser polémico y si lo queremos volver polémico, así será. Pero esa no es la intención. Por supuesto, y dice también acá en la introducción a la clarificación de términos que es el ego el que es el que va a estar siempre preguntando, porque el espíritu, el ser, ya sabe lo que es. Entonces el espíritu no pregunta, nuestro ser ya no pregunta quién soy, porque sí sabe quién es, pero el que lo pregunta es el ego. El ego es el que empieza a preguntar, ¿y qué es lo que sucedió? ¿Cómo sucedió lo imposible? ¿Cómo es que estamos dormidos? ¿Cómo es que te quedaste dormido? Inclusive en los evangelios se habla, en el Génesis se habla de que Adán se quedó dormido, pero nunca, en ninguna parte después dice que Adán despertase. Entonces es un sueño. También los hindúes también hablan del sueño, del Brahma, y así en todas las religiones se habla de que el hijo de padre se quedó dormido. Pero el ego es el que empieza a preguntar, ¿cómo es que se quedó dormido? Sí, ¿Cómo sucedió lo imposible? Ese es nuestro ego. Y el curso está dedicado y está hecho en el marco de referencia al ego. Y dice en la introducción, pues es ahí donde se necesita. No se ocupa de lo que está más allá de todo error, ya que está planeado únicamente para fijar el rumbo en dirección a ello. Entonces también aquí nos recuerda que las palabras son simbólicas y no expresan exactamente todo el contenido que tienen. Simplemente es un símbolo que usamos para poder expresar o tratar de expresar el verdadero mensaje del curso.
así es, porque Jesús dice, las palabras son símbolos de símbolos, y dice que este curso es para enseñarnos a recordar, solamente a recordar, no es un curso sobre el amor, sino es para que empecemos a quitar los obstáculos que hemos puesto al amor, porque el amor no se puede expresar, porque el amor simplemente es. Entonces, Es más, es un curso de sentir. Nos tenemos que preocupar más por el sentir, por el vivir, que por entender el significado de cada palabra, porque eso es un trabajo del ego. El ego es el que quiere entender, el que quiere tener la razón, el que quiere discutir, el que quiere hacer polémica, pero simplemente si nos dejamos guiar y sentimos y percibimos y vivimos, las palabras en muchas ocasiones pueden sobrar. así es, porque dice que estas son unas técnicas dilatorias que va a emplear el ego para confundirnos y para que sigamos más enredados, porque obviamente si empezamos una polémica nunca la vamos a acabar y nunca la vamos a terminar. Entonces lo que Jesús quiere es que nosotros nos convirtamos en el curso, que seamos, que lo vivamos. Por eso es cuando Él, al terminar el libro de ejercicios, nos dice de que es un comienzo, no es un final, porque nosotros vamos a llegar al punto en que nosotros nos vamos a convertir en lo que dice el curso que somos. Vamos a recordar que somos amor. Aquí el ego exigirá, mientras que leen el curso, exigirá muchas respuestas y querrá explicaciones exactas y comprender cada cosa, y es en ese momento que empieza a dilatarse el curso y el ego empieza a jugarnos, creyendo nosotros que estamos haciendo el curso, que vamos bien, que queremos entender cada frase, cada término en el libro. Simplemente, como dice Magdalena, está dilatando nuestro camino. Muchas veces yo digo, es que no lo entiendo, y es difícil de entender. Yo muchas veces no lo entiendo. Así es. ¿Y qué importa si no lo entiendes? ¿Qué importa si esa frase en ese momento no la entendiste y la vuelves a leer y no la entendiste? Sigue adelante. Sí. Ya llegará una explicación en el momento adecuado, cuando menos lo esperes, y dices, eso era esto. Así es. Así es maravilloso porque nuestra mente intelectual va a poner esa barrera, va a poner esa como a ponernos una barrera, a meternos una zancadilla para que nosotros nos quedemos dando vueltas y vueltas y vueltas, que es lo que quiere nuestro ego, como que fuera un hámster, un animalito de esos que están dando vueltas y vueltas y vueltas ahí en su gimnasio, pero nunca van a ningún lado. Entonces, eso es lo que quiere Jesús, que lo evitemos. Saltemos, dice él, que todos los términos filosóficos y toda este tema puede ser causar controversia, pero nosotros debemos ignorar lo que es la controversia, reconociendo que es una defensa en contra de la verdad. O sea, nuestro ego se va a parapetar tras todas esas bloqueos que le vamos a poner, obviamente, para que sigamos dormidos, porque esa es su función, que sigamos durmiendo. Bueno, esta es la introducción a la clarificación del término. Ahora, en unos minutos, empezaremos con el primer término, que es mente y espíritu. Sonreír es un acto de amor con inmenso poder. No importa si nadie ve tu sonrisa. Sonríe al universo y éste será más bello con tu sonrisa. Sonríe con el corazón, aquí en Cuántica. Bueno, empecemos con mente y espíritu. Mente y espíritu. Mente y espíritu. Acá lo que quiere aclarar Jesús y está aclarando los términos propios del curso de milagros, que la vamos a encontrar una y otra vez.
Entonces el término mente que utiliza cuando está en letra mayúscula es la mente, la parte que es nuestra mente recta cuando estamos pensando con nuestro Padre, con Dios. Y la mente errada es aquella que es la que está soñando y la que está creando toda esta ilusión, la que crea la ilusión de los cuerpos, de este universo y de toda esta paradoja en la que vivimos. Pero la mente recta siempre está con Dios. Esta es la que está con Dios. Sí, dice la mentalidad recta es la que escucha al Espíritu Santo. Así y la es. mentalidad errada es la que escucha al ego. Así es, así es. Y el Espíritu, dice, unificado, es el único Hijo de Dios. Al decir Espíritu unificado es lo que somos todos, es nuestra esencia. El Espíritu es solo uno y ese es el que nosotros compartimos con toda la filiación. Va a aparecer también en el curso el término filiación. Cuando habla de filiación es esto también, es el Espíritu unificado del único Hijo de Dios, porque Dios solo creó un solo Hijo. Y ese único somos todos. Somos todos. Volvemos a la dualidad contra la unificación. Estamos acostumbrados a que somos separados. Somos todo uno. Y esa es la filiación y ese es el Espíritu. Aquí también nos habla mucho y nos explica que no se usa el término alma. Primero porque es un término que causa muchísima polémica. Así es. Es sumamente polémico. Lo se usa solamente cuando hace referencia a la Biblia. Si encuentran el término alma es que en el libro del Curso de Milagros es porque está haciendo referencia a la Biblia. Simplemente se usa el término espíritu y mente. Así es, y cuando estamos en mente recta, estamos con la mente de Padre. Cuando estamos en la mente errada, es la mente ilusoria la que crea todo el mundo de la ilusión. Bueno, este es entonces el primer término, mente y espíritu. Así es. Sigamos con los siguientes términos. El siguiente término es el ego y el milagro. Así es. El ego es aquel el que nos dice está bien, está mal, está alto, es bajo, está equivocado, está errado, está bien. Así está se mal. hace, así no se hace, yo tengo la razón. Tú no la tienes. Sí, el ego, y simplemente tenemos que recordar que el ego es una proyección de lo que nosotros tenemos dentro de nosotros. Para alguien algo puede ser mal hecho, esa no es la forma, pero es su proyección. No quiere decir que tenga la razón. La otra persona está mirando el mismo hecho y lo ve completamente de manera diferente. Porque está proyectando otra cosa y claro, tiene otras razones y otra historia. Entonces, por eso se dice que también todo lo que vemos es una ilusión. Sí, porque el ego es un símbolo de lo imposible, dice Jesús. Eso es el ego, el símbolo de lo imposible. El ego no es nada, porque el ego solo existe en el mundo de las formas. Dice muy claro en la clarificación de términos. ¿Qué es el ego? El ego no es más que un sueño de lo que en realidad eres, un pensamiento que está separado de tu creador y un deseo de ser lo que él no creó. Así es. Entonces todo lo que nos dice también que somos culpables, que somos pecaminosos, que podemos destruir, que podemos estar perdidos, que podemos estar cansados, que podemos estar en situaciones de carencia, en situaciones de odio, de rencor, que tenemos que protegernos de nuestros hermanos. Todo eso es el ego, o sea, es una falacia, no existe. También nos dice que el ego no es nada, pero se manifiesta de tal forma
que parece ser algo. Sí, y dice que ninguna definición que se haya hecho de una mentira puede hacer que ésta sea verdad. O sea, por mucho que se le adorne y se le dé, que se le quiera dar un respaldo, no es nada. Yo conozco una persona que ha contado tanto una mentira que ya se la cree. Que ya se la cree, pero la repite y después lo vuelve después de años y años y la repite y la adorna cada vez más. Pero yo sé que es una mentira porque yo estaba ahí, pero puede adornarla y repetirla las veces que quiera, pero yo sé que es una mentira. Sí. Es igual, es el ego. Sí, solo observa su opuesto y miras y verás que la única respuesta que tiene sentido, ¿verdad? La única respuesta que tiene sentido es la verdad que tú sientes. Y uno sí, lo sabemos perfectamente porque sabemos cuándo es verdad y cuándo no lo es. Yo creo que todos tenemos esa intuición, porque se le llama intuición, se le llama corazonada, se le llama como le quieras llamar, pero dentro de ti, tú sabes cuándo es verdad y cuándo no lo es. Cuando te da paz, es verdad. Y esa es como que la media que nos dice Jesús, como que es la clave para que llevemos nosotros nuestro rumbo, como que es nuestro GPS, ¿cuál es la clave? La clave es, si te da paz, es del Espíritu, es de la verdad. Cuando no te da paz, te causa desazón, te causa desasosiego, te causa angustia. Entonces no es verdad, es del ego. Y cuando te das cuenta, quiere decir que no existe. Es mentira. Solo sí. La verdad es verdad. Y otra forma de manejar el ego es pedirle al Espíritu Santo que te guíe, que te muestre si es verdad, si es mentira, si estás en la mentalidad recta, de mano al Espíritu Santo, al mismo, o si estás en la mentalidad errada. Y en ese momento las cosas se clarifican de manera maravillosa y puedes tomar decisiones o ver una situación de manera diferente. Y ahí es donde entra el milagro. Aunque el milagro, dice Jesús, que también es un sueño. Pero si observamos todos los aspectos de ese sueño, jamás vamos a volver a dudar. Porque el milagro lo que hace es que observa un mundo bondadoso. Ahí dice, donde nosotros caminamos envueltos en total inocencia, en plena mansedumbre. Y entonces ahí es donde empieza el sueño feliz, con la certeza que estamos en el cielo y nos garantiza la paz. Ese es el milagro. Y el milagro solo es necesario aquí, porque en la mente de Padre, donde todos estamos, no es necesario el milagro, porque ahí es donde estamos todos, donde realmente somos. Pero el milagro sí se necesita acá. Por eso es que el curso de milagros está enmarcado en el contexto del ego, porque es donde se necesita. Donde se necesita, porque dice acá en la clarificación de términos, dice, donde antes había oscuridad, ahora vemos luz, que es el ego, lo que antes era la oscuridad. ¿Dónde está el ego? Donde antes estaba la oscuridad. ¿Qué es ahora y dónde puede encontrársele? No es nada y no se le puede encontrar en ninguna parte. Ahora la luz ha llegado y su opuesto se ha ido sin dejar rastro. Donde antes había maldad, ahora hay santidad. ¿Qué es el ego? Lo vuelve a repetir. Lo que antes era maldad, ¿dónde está el ego? Es una pesadilla que solo parecía ser real mientras la estabas soñando. Donde antes había crucifixión, ahora está el Hijo de Dios. ¿Qué es el ego? ¿Quién tiene necesidad de preguntar? ¿Dónde está el ego?
¿Quién necesita ir en busca de ilusiones ahora que los sueños han desaparecido? O sea, Jesús yo creo que lo hace de una forma tan hábil porque viene y se pone en el mismo contexto del ego a hacer preguntas y vuelve a preguntar y vuelve a preguntar y entonces la verdad, que siempre es verdad, va emergiendo de nuestro ser. Eso me encanta muchísimo. Y le quita realmente todo el valor que nosotros le damos al mundo en que vivimos. Y después miraremos en las lecciones cómo quitarle ese peso a tanta cosa que construimos desde el ego y que simplemente nos aprisiona y nos quita una cantidad de libertad y de felicidad que hemos construido en nuestra propia cárcel, podríamos decirlo así. Así es. Simplemente nos libera de todos esos paradigmas que hemos construido a lo largo de nuestra vida y el valor que le damos a muchos actos de las personas y el valor que le damos a muchas cosas que no lo tienen. Así es, porque él sigue explicando y dice, esto es lo que era el ego, el odio cruel, la necesidad de venganza, los gritos de dolor, el miedo a la muerte y el deseo de solo matar, la ilusión de no tener hermanos y el yo que parecía estar solo en el universo. Y aquí entra amorosamente el milagro y corrige este terrible error con respecto a ti mismo, con la misma dulzura con la que una madre amorosa adormece con su canto a su criatura. ¿No preferirías escuchar un canto así? ¿No te gustaría ese canto, todo lo que pensabas preguntar, haciendo incluso que la pregunta dejase de tener sentido? Es que la corrección es tan dulce, es tan bondadosa. Y por eso cuando yo leí el curso, unos párrafos del curso, sentí esa voz tan amorosa, tan compasiva. Y entonces escuché un llamado del amor y me recordó el amor en mí. Porque cuando oímos esto, nos recordamos la verdad y realmente quiénes somos. Y nos recordamos que no estamos solos, como lo dice acá. Si a veces tenemos unas sensaciones de soledad y de abandono por el mundo entero y es totalmente una ilusión, no podemos estar solos porque somos uno solo con todos nuestros hermanos, con toda la afiliación y uno solo con el Espíritu, con Así Dios. es, pero esta es la ilusión del ego que nos hace ver que estamos solos. Sí, abandonados. Al ego le fascina la separación. Es que es teatral. Él le fascina el drama, la separación, sí, es teatral. Así es teatral, ¿verdad? Y entonces nos vuelve a preguntar Jesús, ¿quién elegiría el infierno de reconocer que eso es lo que está eligiendo? ¿Y quién no seguiría adelante un poco más cuando le ha sido dado comprender que el camino es corto y que el cielo es su meta? Es un viaje sin distancia, es muy corto el camino. Ya estamos ahí, solo que no lo hemos visto. Sí, pero necesitamos caminarlo para darnos cuenta que ya estamos ahí. Bueno, en unos minutos continuamos con el siguiente término. Gracias por escucharnos aquí en Cuántica. La vida es un divino misterio imposible de disfrutar desde los paradigmas, las aflicciones y las adicciones que te impone The Matrix. Escapa de Matrix, aprende a disfrutar el misterio de la vida, aquí, en tu realidad cuántica. Bueno, continuamos con el perdón y la faz de Cristo. ¿Qué significa el perdón? La palabra, el término el perdón en el libro de Un Curso de Milagros. El perdón es el remedio que ha puesto en nuestras mentes el Espíritu Santo
para que recordemos quiénes somos. Ese es el perdón. El perdón dice literal, el perdón es el medio que nos lleva a Dios y que nos permite alcanzarle, mas es algo ajeno a Él. Es imposible concebir que algo creado por Él pueda necesitar perdón. El perdón entonces es una ilusión, pero debido a su propósito, que es el del Espíritu Santo, hay algo en ella que hace que sea diferente. A diferencia de las demás ilusiones, nos aleja del error en vez de acercarnos a Él. Ese es el perdón. El perdón es el recordarnos quiénes somos. Se necesita acá, porque necesitamos recordar quiénes somos. También nos dice aquí en este párrafo que acaba de leer Magdalena, y es que el perdón es una ilusión, porque nada necesita ser perdonado. No hay tal cosa para perdonar. Así es. Así es. Simplemente alguien cometió un error, o nosotros cometimos un error, o vemos un error que ni siquiera existe. Y no es necesario perdonar. Nada que creó Dios, Él, porque lo pone en mayúsculas, necesita ser perdonado. Y todos somos creación de Dios. Así es, así es. Y en el curso te vas a encontrar algo, una frase que cuando yo la leí me quedé así como bloqueada, porque les dice literal que Dios no perdona, porque Él nunca ha condenado. Y también para mí fue un bálsamo sentir eso, escuchar eso de parte de Jesús cuando Él dice, Dios no perdona porque nunca te ha condenado. Aquí volvemos al concepto de Dios, de amor. Un Dios que castiga no es realmente un Dios, no es Dios. Dios es amor. Dios, en primer lugar, jamás te ha condenado, ha visto, sabe que estás en un proceso, que puedes cometer errores, pero para Él es suficiente la corrección. Y eso no hay nada que perdonar. Así es. Pero nosotros acá, en la ilusión, sí necesitamos el perdón. Sí necesitamos esta ilusión para que poco a poco vayamos despertando a lo que es nuestra realidad, a lo que es la verdad. Sí, porque todavía creemos que la gente nos hace, todavía creemos que nosotros hacemos, y no es así. No hay nada que se nos tenga que reprochar y castigar. Entonces necesitamos el perdón para corregir esas pequeñas cosas, para crecer en este proceso como seres humanos y crecer sobre todo espiritualmente. Así es, porque el perdón dice de que no podemos pasar directamente de la percepción al conocimiento, porque no creen que esta sea su voluntad, o sea, la voluntad de Padre, no creemos que es esa, no creemos que esa es la visión que Él tiene de nosotros. Él siempre nos considera inocentes, tal como Él nos creó. Entonces, por eso sí necesitamos acá el perdón, para que llegue la concesión de la paz a nuestras mentes. Aquí también nos dice en la clarificación de términos que el perdón es un símbolo, en cuanto símbolo exclusivo de la voluntad del Padre, no puede ser dividido, y así la unidad que refleja se convierte en su voluntad. Es lo único que aún está en el mundo en parte y que al mismo tiempo es el puente que conduce al cielo. Entonces el perdón es un camino. Así es, el perdón es el camino que te lleva de regreso al amor. Y eso a mí también fue lo que me enganchó con el curso, porque dice, el perdón es el camino que me lleva de regreso al amor. Qué cosa más bondadosa, qué bálsamo para nuestra alma, para nuestros pies cansados en este vagar, en este mundo de ilusión,
donde mato antes que me maten, me defiendo antes que me ataquen. Y muchas veces los que estamos en este proceso no atacamos, pero cuando nos atacan es tan difícil no responder. No responder al ataque. No responder al ataque. Para mí, a mí eso es lo que más me cuesta, no responder al ataque. Yo digo que yo no ataco de primeras, pero me cuesta. Pero me cuesta, ¿cómo me cuesta no responder muchas veces? Sí. Y respondo y la embarro y después viene la culpa, sí. Y después empieza a latiguearse, y es que nos enseñaron ojo por ojo, diente por diente, que era la antigua ley de Talión, decían, pero ahora es por un ojo mío, los dos tuyos, los de toda tu familia, los de toda tu generación, y es como lo vamos haciendo cada vez más grande y más grande, pero luego cuando ya logramos ese cometido, lo que nos queda es un dolor profundo, una falta de paz infinita. Y entonces por eso es que viene amorosamente esta rectificación que se llama perdón. Y es cuando me perdono a mí misma. Y ahí tenemos ayuda idónea, que es el Espíritu Santo, y nos viene a ayudar cuando le decimos, me siento de esta manera. Otra vez me volvería a equivocar, otra vez me equivoqué, me dejé engañar por la ilusión. Y esto se lo damos al Espíritu Santo, y Él lo agarra, y viene el bálsamo del perdón a nuestros corazones. Y esa es la faz de Cristo. Y llega la paz, la paz que va más allá de todo entendimiento. Cuando logramos recordar que somos inocentes, que nunca hemos pecado, que nunca hemos podido hacerle daño a nadie y tampoco a nosotros mismos. Porque yo creo que eso es lo que más nos duele. Cuando atacamos a alguien, nos estamos atacando a nosotros mismos, porque perdemos la paz, perdemos la alegría, perdemos la dicha infinita del amar al prójimo como a nosotros mismos. Sí, muchas veces y muchas personas lo dicen que uno no debe perdonar por el otro o simplemente debe perdonar por uno mismo. Por uno mismo. Y es que al perdonar al otro nos estamos dando a nosotros un regalo. Es un regalo que te das a ti mismo. Es un regalo. Así ni siquiera al otro le interese o sepa, eso ya es otras cosas, pero la paz que tú encuentras y como la ligereza, te vuelves ligero. Sí. Te quitas un peso un ancla. Sí, que te estaba ahogando, porque realmente yo siento que, yo he sentido, no sé ustedes, pero yo he sentido ese peso, el que me oprime, que no me deja pero ni respirar, que no me deja ni dormir. Y es lo que dicen, es la conciencia. El que tiene conciencia tranquila duerme tranquilo, dicen. Pero ahí está, porque ese es también el ego, el que te hace hacer el ir contra tu hermano y luego te está diciendo, ¿viste lo que hiciste? Pero es que él me hizo. Y entonces tú le tienes que hacer y tú le tienes que responder porque él te dijo no, esto, y entonces tú le tienes que responder esto. Y en eso se va todo el guión del ego. Así en justificarte tu ataque. Expertos a seguir el guión del ego. Eso sí estamos entrenados desde siempre a seguir el guión del ego. Exacto. Y eso es, ¿verdad? Pero dice Jesús, cuán hermoso se vuelve el mundo en ese instante en el que ves la verdad acerca de ti mismo reflejada en él, en el mundo, ¿verdad? Ahora estás libre de pecado y contemplas tu impecabilidad. Ahora eres santo y así lo percibes. Y ahora la mente retorna a su creador, la unión de padre e hijo, la unicidad de las unidades que se encuentra detrás de toda unión,
aún más allá de todas ellas. No se ve a Dios, sino que únicamente se le comprende. No se ataca a su Hijo, sino que simplemente se le reconoce. Bellísimo, bellísimo. Es que es tan amoroso. ¿Cómo no creer que estas palabras vengan de Jesús? ¿Cómo no creer que vienen del amor? Y este capítulo del perdón y la faz de Cristo termina con las siguientes palabras. Ahora eres santo y así lo percibes. Y ahora la mente retorna a su Creador. La unión del Padre e Hijo, la unidad de la unidad que se encuentra detrás de toda unión, aunque más allá de todas ellas no se ve a Dios, sino únicamente se le comprende. No se ataca a su Hijo, sino se le reconoce. Con el perdón y actuando siempre desde los ojos del amor, con la asistencia del Espíritu Santo, reconocemos al Dios que cada uno de nosotros llevamos. Vemos a Dios en cualquier persona que se nos acerca. Como decía Magdalena en el final de nuestro capítulo anterior, nuestro programa anterior, de su historia con el ladrón que le robó el celular, como ella pudo ver a Dios en esa persona que la estaba apuntando con un arma, que le estaba robando el celular, y el cambio tan maravilloso que tuvo él y ella, los dos. Los dos, sí, porque ahí estuvo el milagro. Una en que yo recordé quién era yo, quién es mi hermano, y al recordar quién es mi hermano, quién soy yo, entonces es nada más que solo queda el amor y queda la inocencia, solo queda Dios. Y no hay nada que perdonar. Y no hay nada que perdonar, eso, solo queda Dios. Y dice también de que cuando contemplamos únicamente esto, solo contemplamos la faz de Cristo en todos los semejantes a nosotros, es ahí cuando somos y sentimos que hemos sido perdonados. Cuando quitamos, cuando soltamos el cuello que estamos apretando de nuestro hermano, nos recordamos inocentes y ahí es donde no hay nada que perdonar, ni nada que perdonarnos. Pero se escucha fácil, pero es difícil soltar el cuello. Es muy complicado. Al que nos ofendió. Es muy complicado y a veces gastamos mucho tiempo en unos rencores y en unas rabias que son inútiles, que son vacías, que solamente nos lleva a ese infiernito, como nos dice este capítulo. Estás escogiendo el infierno. ¿Quién va a escoger el infierno? Y es el ego, el que cuando escuchamos al ego, cuando nosotros escogemos nuestro propio infierno. Sí, y entonces dice de que todas estas son ilusiones y lo que entonces va a quedar será una paz eterna y la voluntad de Dios. Simple. Sí, muy simple. Y lo repite y lo vuelve a repetir de diversas maneras hasta que lo logramos entender, comprender, aceptar. Y cuando lo integremos, cuando lo integramos, ya no vamos a tener necesidad pues de estar con un curso de milagros. Bueno, volvemos en unos pocos minutos. The Matrix quiere que sientas que todo está definido y que tú cuentas e influyes poco o nada. The Matrix te quiere dócil y obediente, pero existe otra realidad en la que tú eres quien decide todo. Esa es tu realidad cuántica. Estamos de nuevo aquí en Cuántica, en el programa de un curso de milagros con la clarificación de términos. Ahora continuamos con la percepción verdadera y el conocimiento. Y es la percepción, entendemos que tenemos la percepción falsa, la percepción verdadera. La percepción verdadera
es la que estamos en la mente recta, en la mente de Padre. La percepción falsa es aquella que nos causa desasosiego, la que tenemos miedo, en la que sentimos ira, en la que nos sentimos vulnerables, atacados, perdidos, necesitamos defendernos, mientras que cuando estamos en la percepción verdadera, sabiéndonos inocentes, sostenidos, amados, protegidos, que no necesitamos incluso la protección porque sabemos que somos invulnerables, es ahí donde estamos con la percepción verdadera. Y nos dice, la percepción verdadera es un remedio que se conoce por muchos nombres: el perdón, la salvación, la expiación y la percepción verdadera son todos una misma cosa. Son el comienzo de un proceso cuyo fin es conducir a la unicidad. Así es, a la unidad de la que nunca nos hemos separado. Los ojos del cuerpo no son, por lo tanto, el medio a través del cual se puede ver el mundo real, pues las ilusiones que contemplan solo pueden conducir a más ilusiones de la realidad. Y eso es lo que hacen. Por todo lo que los ojos del cuerpo ven, no solo no ha de durar, sino que además se presta a que se tengan pensamientos de pecado y de culpabilidad. Todo lo que Dios creó, por otra parte, está por siempre libre de pecado y por ende por siempre libre de culpabilidad. Dice que el mundo se yergue como un sólido muro ante la faz de Cristo, pero la percepción verdadera lo ve solo como un frágil velo, tan fácil de descorrer que no podría durar más que un instante. Por fin se ve el mundo tal como es, y ahora no puede sino desaparecer, pues en su lugar ha quedado un espacio vacío que ha sido despejado y preparado. Donde antes se percibía destrucción, ahora aparece la faz de Cristo. Y en este instante el mundo queda olvidado y el tiempo acaba para siempre al disolverse el mundo de la nada de donde provino. Y esto nos lleva al conocimiento, porque este pedazo se llama la percepción verdadera y el conocimiento. Cuando logramos esa percepción desde los ojos de Cristo, desde los ojos del amor, nos llega el conocimiento real. Y dice así: y ahora el conocimiento de Dios es inmutable, absoluto, puro y completamente comprensible. Entra en su reino y no hay percepción ni falsa ni verdadera. Y no hay perdón, pues su tarea ha finalizado. Ya no hay cuerpos pues han desaparecido ante el deslumbrante luz del altar del Hijo de Dios. Dios sabe que el altar es suyo, así como él de su Hijo. ¡Ay, qué belleza, sí! Porque el mundo perdonado dice que no va a poder durar mucho porque es la morada de los cuerpos. En los cuerpos es donde está el pecado, pero el perdón va a mirar más allá de los cuerpos y en eso radica la santidad y así es como se sana. El mundo de los cuerpos es el mundo del pecado, el pecado acarrea culpabilidad y entonces es ahí cuando entra el conocimiento, entra la verdad y delante de la verdad todo palidece. Sí, ya no, nos volvemos otra vez todo uno, volvemos a la unicidad, no existe más el pecado. Por eso es que el curso de milagros dice una y otra vez que no existe el pecado. Y porque ya se vuelve innato en nosotros, no se vuelve algo consciente que tenemos que, porque estamos viviendo desde la percepción verdadera, estamos viviendo, estamos percibiendo desde la percepción verdadera, desde el conocimiento. Así es. Y dice de que este es el camino
Porque lo que antes lo proyectábamos hacia afuera, ahora lo vemos desde adentro. Y cuando lo vemos desde adentro, con los ojos de la verdad, entonces ya no nos dejamos engañar. Porque cuando vemos hacia adentro, es donde está el altar del Hijo, donde el Hijo recuerda al Padre. Es como se dice también, el que ve hacia afuera sueña, el que mira hacia adentro despierta. Sí, sí. No sé si el concepto esté quedando muy claro. Simplemente es despedirnos de la ilusión y la ilusión del dolor, de la culpa, del pecado. Todo eso es una ilusión, como lo vimos en el capítulo anterior. Aquí simplemente al ver desde la percepción del amor, a ver desde la percepción del Espíritu Santo que nos guía, porque el Espíritu Santo en el curso de milagros es como un puente entre nosotros y Dios, es nuestro guía, es nuestra voz que nos habla interior. Entonces al estar de la mano, al caminar de la mano con el Espíritu Santo y la mentalidad verdadera, llega a nosotros el conocimiento de lo que es real, que simplemente está en nuestro interior, no es lo que proyectamos ni lo que vemos fuera de nosotros, y que muchas veces es la construcción de él. Exacto, sí. Y entonces lo que sucede es que Dios, al crear al Espíritu Santo para enmendar esa pequeña idea loca que tuvo el Hijo de creerse separado, es el que nos conduce de regreso y es el que interpreta todo este mundo loco y psicótico que nosotros creamos para devolvernos otra vez a la mente recta. Así es como se hace el cambio de mentalidad, pidiéndole al Espíritu Santo, que es nuestro guía, que es nuestro guía, que nos lleva desde el mundo de las tinieblas a la luz. Y nos dice acá Jesús en este término: oh hermanos míos, si tan solo supierais cuánta paz os envolverá y os mantendrá salvo, puros y amados en la mente de Dios, no haríais más que apresuraros a encontraros con Él en su altar. Santificados sean vuestros nombres y el suyo, pues se unen ahí, en un santo lugar. Ahí Él se inclina para elevaros hasta Él, liberándoos de ilusiones para llevaros a la santidad, liberados de un mundo para conducirnos a la eternidad, liberados de todo temor y volviéndonos al amor. Y es que, de verdad, si uno pudiera lejanamente percibir la liberación, la ligereza, la plenitud que es vivir en estos términos, lo abrazaría inmediatamente. Pero ¿sabes qué sucede? También tenemos miedo al amor. No creemos que es tan fácil, no creemos que es así. Y entonces cuando nos queremos acercar al amor, nos da tanto miedo, que por eso otra vez regresamos y volvemos a escuchar al maestro falso, al ego. Sí, el ego nos puede decir: no, eso no puede ser tan fácil, eso no. Y vuelve el miedo, y es que ¿qué va a pasar mañana? Y la pandemia, y los negocios cerrando, y me voy a enfermar o no me voy a enfermar, me vacuno o no me vacuno, y cualquier cosa nos vuelve a disparar, y el ego siempre está ahí listo para que juguemos su juego. El maestro del engaño. Y somos expertos en el juego. Sí, porque ya es lo que sabemos jugar.
es lo que le hemos dado prioridad y nos vuelve a engañar. Pero por eso mismo, otra vez, este curso es de caer y levantarse, caer y levantarse. Y recuerdo a mi amada maestra Asisa. Asisa me decía, mira, lo que antes te tardaba un enfado, una duda, una pena, años, un rencor en sacarlo de tu vida, te tardaba años, luego te va a durar meses. Y después de meses te va a tardar semanas, y después de semanas te va a tardar días, y después lo vas a sanar en horas, en minutos. Inmediatamente. Pero cuando esto se lo entregamos al Espíritu y le decimos, aquí está, te entrego esto, por favor. Quiero verlo con tus ojos, con los ojos de Cristo. Me hago a un lado. Ese soltar la batuta, ese recordarme que yo no sé nada, que hay alguien que sí sabe y Él es el que me va a guiar. Entonces es allí esa inocencia, esa humildad, porque en nuestro ego, ¿cómo vamos a decir que no sabemos nada? Es lo que no podemos acá, con nuestro ego, decimos imposible. Yo tengo que saber, porque si no sé, me van a tildar de idiota, de estúpido, de tantas cosas y tantos paradigmas que ya están preestablecidos. Pero cuando logramos ese instante, que es el instante santo, que es el milagro, de hacernos a un lado y decir, no sé, ayúdame tú a verlo con los ojos de Cristo, con los ojos de Jesús, ayúdame a interpretarlo de otra manera, que esta es la percepción, la que interpreta con la verdad. Y cuando llegamos ahí, descansamos en paz, recordamos nuestra esencia, recordamos quiénes somos, y ahí es cuando el rostro de Cristo vuelve a brillar en nosotros y lo vemos en todos nuestros hermanos allá afuera. Te cambia la vida totalmente. Sí, por supuesto, porque ya vives en amor, vives en alegría, vives en felicidad. Y no nada es que personal. No esté pasando la pandemia, sí, pero ya no la vives con angustia. Y nada es personal, Nada es personal. Nada se vuelve personal. Y puede que fue en ese momentito, pero como dice Magdalena, después ya en unos minutos, en unas horas ya se te olvidó y ya. Sí, lo cambiaste. Cambiaste. Lo cambiaste, y ese es el milagro, porque también el milagro colapsa el tiempo. Porque entonces ya no vas necesitando tanto tiempo para recordarte quién eres. Así es. Que eres uno con el uno y es lo único que hay. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No hemos terminado la clarificación de términos. No, seguimos en nuestro próximo programa dentro de 8 días, aquí en Cuántica, para desearles una bella tarde, resto de tarde, o si lo están oyendo en la mañana, una bellísima mañana, y muchísimas gracias por escucharnos. Gracias por acompañarnos.